Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, profe. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, profesor? Buenas noches. Hola, buenas noches. Que estén muy bien. Oigan, no sé si hay alguien que quiera hacer una aclaración del examen, o si no está muy de acuerdo, pues que me diga que ya quiero subir las calificaciones, no sé si más tarde o mañana tempranito. Por cierto, tengo un muchacho que no tengo su examen, no sé ustedes si sepan algo de él, de Osorio Gutiérrez Edgar. No saben de él, qué pasaría con Sí, usted. profe. Sí, Ah, aquí ¿qué estoy, pasó? profe. No tengo tu examen. Sí, No sé si recuerda, profe, que me mandó un correo, explicándole la situación y tuve respuesta de usted. Entonces, por esa razón es de que no lo presenté. Bueno, pues nada más para saber. Entonces, déjame revisar, ¿no? Para ver tu situación en particular. Ya no me Sí, profe. acordaba. Sí, no hay ningún Bueno, problema. qué bueno. A ver, voy a ponerle aquí. Es que si me hubieras dicho por correo cómo estaba, porque les mandé mi acta, bueno, mi listita, ya lo hubiera revisado desde antes. Bueno, visto tu correo anterior. O mándame todavía uno para ver cómo está tu caso, ¿no? Sí, Edgar, Sí, por profe, no hay favor. ningún problema. Sí, sí, Me lo mandas, por favor, antes de subir la calificación. correcto, Bueno, profe, no hay ningún problema. pues muy bien, Edgar. Con respecto a los demás, ¿no hay ningún asunto, aclaración o algo? Bueno, entonces vamos a comenzar con la clase de hoy. Les mandé el archivo y se los voy a presentar. Por cierto, eh, esta clase no dura mucho, pero todos los que me vayan a entregar su circuito de Arduino, pues de una vez lo veo, así rápido yo les apunto, porque algunos me están mandando el video, pero en lo que lo bajo, lo abro, pues me tardo más. Así que de una vez lo veo rápido y los apunto que ya lo vi. Ya me mandan nada más su archivo con su programita que hicieron y ya, pero ya lo tengo yo anotado aquí en mi lista. Entonces, si alguien lo va a presentar de una vez, váyalo preparando para yo verlo casi al terminar la clase, ¿sí? Entonces, pues vamos a empezar la clase de hoy. ¿Ya todos vendrán mi pantalla? Sí, profe. Sí, ya se ve. Sí, bueno. Entonces, vamos a ver hoy
más o menos cómo es un generador de funciones. Yo les había dicho que un generador de funciones de onda cuadrada, triangular y sinusoidal, básicamente primero es un generador de onda cuadrada y triangular, y que las señales de salida son pequeñitas para que entren al amplificador de salida, que ese sí aumenta la amplitud y le suma un voltaje de DC vías positivo o negativo para subir el nivel de salida de DC vías de cualquiera de estas tres señales. Entonces vamos a ver qué circuito me puede generar triangular y cuadrada, porque estrictamente hasta allá lo vimos, pero bueno, para que vean que tiene una aplicación. Este es el circuitito. Este circuitito yo lo saqué del libro de amplificadores operacionales Driscoll-Collin, de la página 160 a 163. Yo supongo que ya todos bajaron el librito que todos lo deben de tener. Y entonces en esta configuracióncita lo que utiliza es un amplificador como comparador, es un comparador no inversor, y este circuito es el generador de cuadrada a triangular, que hasta les pregunté en el examen, hicieron su tarea, ¿verdad? Entonces la corriente que entra por aquí es la que carga el capacitor, y como entra por la negativa, cuando el pulso cuadrado que sale aquí, cuando es positivo, pues la salida da una rampa negativa. Como este voltaje se va afectando al voltaje de aquí, cuando cruce por ceros, hace que cambie el signo acá. Cuando esté negativo, se va a negativo, se hace menos BCC, y menos DC cambia el sentido de la corriente y también cambia el sentido de la rampa que estoy viendo a la salida. ¿Preguntas hasta ahí? No, profe. Bueno, entonces, aquí se ve un poco la figurita. Cuando la salida es positiva, se está cargando hacia negativo. Cuando cruza por cero en el operacional, en el de la salida cuadrada, entonces cambia el voltaje de salida negativo y la rampa va hacia arriba. ¿Sí? Cuando otra vez cruza por cero el voltaje aquí, cuando cruza por cero el voltaje aquí, porque está comparado con respecto a cero, la otra entrada está a cero. Como está a cero, cuando cruza por cero tantitito, microvolts, cambia el sentido del voltaje acá. Entonces aquí es cuadrada y aquí es triangular. Por lo tanto, mis salidas son así como esta, ¿sí? Triangular y cuadrada. Entonces todo está en que la salida es cuadrada. Pero en la realidad los voltajes de salida de saturación no son SC. Si ustedes aplican más 15 y menos 15, a la salida me da como 14.2 positivos y lo más negativo es menos 13.8. Ya les había yo comentado algo así, que en negativo se pierde un poquito más de voltaje. Por lo tanto, el voltaje pico negativo y positivo no son iguales, ¿verdad? Porque este voltaje va a estar cambiando de tamaño. El más VP es más grande que el menos VP. Este punto va a tierra. Por lo tanto, si el voltaje diferencial, que es cambia de signo, es cuando cambia el comparador. Este es el voltaje de salida, porque, ¿se fijan? De un lado tengo voltaje de salida, que está aquí, y del otro lado tengo el voltaje pico, que está acá. Entonces, esa es la ramita del circuito que yo tengo, que está aquí. Entonces, para esto uso superposición, o sea, por Thevenin. Cuando tengo dos fuentes, esta la mando a tierra, y voy a sumar los efectos, ¿verdad? Esta la mando a tierra, y me queda que voltaje aquí es el voltaje de entrada por R3 entre R2 más R3. Cuando este es negativo, la salida es positiva, ¿verdad? Y del otro lado, cuando yo pasivo esta fuente de voltaje, me queda que voltaje de salida es R2 entre R3 más R2, y eso debe ser igual a 0. Después paso esta para acá y entonces ya se quita un signo negativo, ¿verdad? Y entonces me queda que voltaje de entrada por R3 es igual a voltaje de salida por R2,
porque el R3 más R2 que tengo aquí, se van a ir, ¿verdad? Que se lo paso para acá y se hace 1. Por lo tanto, me queda en la ecuación que voltaje de salida entre voltaje de entrada es R3 entre R2. Si el voltaje de entrada es de 13.8 cuando es negativo y el voltaje, perdón, de salida es y el voltaje de entrada es la salida del triangular, que son 6 volts, entonces me va a quedar esto. Por lo tanto, el valor de R3, que es 2.76 de R2, que vale 10 kilómetros, pues me da este valor. Estoy usando los valores del libro y estoy comprobando a ver si funciona. Pero ustedes ya pueden cambiar los valores como ustedes quieran. Para la saturación positiva, tengo que el voltaje máximo positivo es 14.2, ¿verdad? Y entonces aquí me da 14.2 y entonces el voltaje pico negativo es de 5.14. La ρ, que es esta ρ, es la relación de R3 en R2 y es 2.76. Ahora, para calcular la frecuencia del circuito, calculo el tiempo. La ecuación de carga del capacitor es igual a la carga almacenada, que es I por T en C. Por lo tanto, T es igual a S por C entre I, ¿verdad? Aquí está el despeje. Luego, como el capacitor se va a cargar de menos VAP a más VP, pues ahorita voy a poner 2 VP. Ustedes pueden poner ya el voltaje real. Y entonces me queda aquí, en donde es voltaje del capacitor, 2 VP. 2 VP por C en I. Ahora, esta corriente es la corriente de entrada que va a cargar al capacitor, que es el voltaje de saturación entre la R1, o sea, hasta acá. O sea que la corriente que pasa por aquí es la que pasa por el capacitor, que es el voltaje de saturación de acá de la salida entre R1. ¿Dónde voy? Aquí. Entonces, pongo la corriente aquí, me queda esto, y entonces asiento un poquito ahí de álgebra. Me queda que como el periodo es igual a 2 veces el tiempo, pues en lugar multiplico por 2 el tiempo y me queda aquí 4 veces B, BP por C por R1 entre B SAT. Y de aquí me queda que voltaje pico entre voltaje salida, que es igual a 1 en ρ, entonces lo pongo aquí, me queda que el periodo es igual a esto. Si yo quiero sacar la frecuencia, pues es la mitad de esto, es 4 a ver cómo está, es el inverso de esto, entonces me queda ρ entre 4C per R, y esta es la fórmula de la frecuencia. ¿Hasta ahí hay dudas, preguntas? ¿No? Entonces, ya que le entendieron muy bien, hago un ejemplito de diseño aquí. Os digo, bueno, si quiero una frecuencia de 1000 pulsos por segundo, o sea, 1000 Hz, saco de la ecuación de espejo R1, y R1 es igual a ρ entre 4F por C. Por cierto, aquí hay un errorcito porque en su apunte es R1 aquí doble. En donde va la R1 es la F, ¿verdad? Que la F la pasamos para acá y la R1 para acá. Y entonces me queda 2 de la ρ por 4 veces la frecuencia que quiero es 1000 por el valor del capacitor, y todo esto me da 14.68 kilo ohms. Y ya me quedo. Preguntas de mi ejemplo que calculé. ¿No? No, profe, todo claro. ¿Todo bien? Ustedes, por favor, cámbienle aquí esto al apunte. Cambiamos F Aquí por está el R1, R1. pero no es R1. Digo R1 por F. Sí, porque sí, en lugar de aquí que estaba R1 es F. Ya quedó. Y creo que por ahí me ayudaron hace rato en la división y creo que sale 14.68 y tenía otro número en las decimales. ¿Sí estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bueno, que no tenga errores porque ustedes van a seguir eso porque les da una tarea. Mira.
Ahorita regreso aquí. La tarea es diseñar un generador de onda triangular y cuadrada que varía de 1 kHz a 2 kHz con más o menos 5 volts pico de triangular. Que la alimentación sea de más o menos 15 volts de los amplificadores operacionales. Hay que calcularlo y simularlo. Se fijan, casi es el mismo que está arriba, excepto que aquí va a variar la frecuencia. ¿Cómo va a variar la frecuencia? ¿Cómo va a variar la frecuencia? Pues variando esta R1, ¿verdad? La frecuencia depende de este valor de R1. Voy a poner una resistencia fija y una variable, un potenciómetro, para que varíe de una frecuencia mínima a una frecuencia máxima. Entonces, ¿cómo le hago aquí? Me voy a regresar a la formulita esta que estamos viendo, esta. Para la frecuencia mínima, ¿la resistencia R1 es la mínima o la máxima? Para la frecuencia mínima, ¿R1 es la mínima o la máxima? ¿Cómo, perdón? Como mi diseño requiero que variar la frecuencia, voy a variar, el R1 va a ser una R1 fija y un potenciómetro. Y la pregunta es, para frecuencia mínima, ¿la R1 es la mínima o la máxima? Sería la máxima, La ¿no? máxima, ¿no? Máxima. Muy bien. Entonces, como yo quiero primero saber el valor de la fija, entonces tengo que poner la frecuencia máxima, ¿verdad? Para la frecuencia máxima, pongo R1 de este lado, ¿verdad? Y pongo a la frecuencia máxima y me da el valor de R1 mínima, que es el fijo. Después pongo la frecuencia mínima y me da la resistencia máxima, que es R1 más el potenciómetro. ¿Sí me entendieron? Pues voy a tener un potenciómetro y una R fija. Entonces, primero con la frecuencia máxima calculo la R1 fija y con la frecuencia mínima calculo la suma de R1 más el potenciómetro, que sería la R máxima. ¿Sí lo entendieron? De lo demás casi es lo mismo, pero ustedes vayan siguiendo el procedimiento. Profe, ¿podría repetir Preguntas. ese último? Lo que pasa es que no lo escuché bien, se cortó. Sí, como no hay problema. Para frecuencia máxima, la R1 es la mínima. Y la R1 mínima es la fija que van a poner, porque va a ser una resistencia fija y un potenciómetro con el que van a variar la frecuencia de 1 kHz a 2 kHz. Entonces, con la frecuencia máxima, calculan la R mínima, o sea, R1 la van a pasar para acá y la F para acá, y la frecuencia máxima les da la R fija, la R1, la mínima. Y después para la frecuencia mínima, les da la resistencia máxima, que es la suma de la R fija más el potenciómetro que le van a poner. ¿Sí le entendieron? Ok, sí. ¿Sí? Bueno, perfecto. ¿Alguien no entendió algo? Les repito, no hay problema. Todos le entendieron cómo está, porque es la tarea. Y ya que calcularon los valores de las resistencias, entonces arma el circuito en multisim, ¿verdad? Y entonces lo simulan a ver si es cierto que sale de un lado triangular y del otro lado cuadrada con unos osciloscopios de 2 canales, ¿verdad? Y varía la resistencia para que sea variable la frecuencia. Se saben que se pueden poner una resistencia variable y le mueve el valor cuando está corriendo, ¿verdad? Bueno, creo que sí, ¿verdad? Sí lo pueden correr ahí, variarlo cuando está corriendo, ¿verdad? O depende de la versión del multisim. No creo que sí se puede correr y variar. Si lo vuelven a correr y ver qué varió. ¿Sí está clara la tarea? ¿Preguntas de la Sí, tarea? profesor. Van a seguir lo mismo que yo hice. De todas maneras,
Esto que está aquí, yo lo saqué del libro, es el mismo valor del libro, bueno, está acá. Son los mismos valores del libro. Y el ejemplo que les pido de tarea, pues casi es lo mismo, ¿verdad? Pero ya cuando ustedes entiendan el problema, pues pueden variar los valores y hacer un generador de los valores que ustedes quieran. Hay que fijarse de dos detalles. Aquí usan un 741 y aquí un 301. ¿Por qué creen? A ver, ¿alguien entendió por qué uno es un 741 que es lento y este que 301 es más rápido? Para compensar. No. ¿Para qué pongo uno que es lento y otro que es rápido? Pues porque la triangular es lenta y la cuadrada necesita un tiempo de formación y necesita un tiempo de formación menor, entonces es rápido. Por lo de la slew rate, la rapidez de cambio. Pues eso fue lo del examen. Y les decía yo que una triangular y cuál es la frecuencia máxima con un operacional que ustedes escogieron. Se fijan, hasta en el examen era esto. Les comento lo siguiente, porque yo no quiero que funcione a 2 kHz. Con 2 kHz y 10 volts de excursión, porque es de menos 5 a más 5, hay que ver si funciona bien el 741, ¿verdad? A lo mejor tengo que usar otro operacional, no el 741. Y aquí como va a ser un comparador, el 301 es un comparador, tiene una rapidez de cambio más rápido, por lo tanto el tiempo de formación como es más pequeño, la salida sí va a salir cuadradita. A 1 kHz, pero a 2 kHz había que saber como que si no le afecta mucho el slew rate, ¿verdad? ¿Sí entendieron cómo está eso? Por eso no son iguales. En señal triangular, pues pusieron un 741 que es lento, para señal cuadrada, que es un comparador, y va a salir cuadrada, pues pusieron un comparador rápido. ¿Sí entendieron cómo está el concepto ahí? Pues eso fue el examen. Bueno, entonces, pues hay que hacerlo, ¿verdad? ¿Alguien tiene duda de cómo hacerlo? En realidad nada más van a usar, pues tienen que revisar todo eso como estuvo para que lo puedan hacer. Esto está en el libro, en esta página, aunque está explicado medio así muy rápido, pero bueno, como que traté de sacar bien las ecuacioncitas, espero que estén bien explicadas, ¿verdad? Pues la página es ahí está con amarillo, página 160 a 163 del Driscoll Cowlin de amplificadores operacionales. Preguntas hasta ahí. Y entonces lo que voy a ver es un circuito que convierte la triangular en sinusoidal. Entonces, ¿cómo es que este circuito convierte de triangular a sinusoidal? Pues lo hace a través de estos dioditos. Acuérdense que cuando uso retroalimentación, es la R de retro entre la R de entrada a la ganancia, más o menos, ¿verdad? Y entonces, lo que voy a hacer es poner señales de menos 0.7 más 0.7 para que se polarice nada más en la región en donde todavía no llega su resistencia dinámica, el diodo. ¿Qué es esto? Esta es la curva de un diodo. Cuando llega a 0.7 ya la resistencia dinámica es constante, casi constante. En cambio aquí su resistencia es grande y se va haciendo más pequeña, más pequeña. Acuérdense que la resistencia dinámica es la pendiente, ¿verdad? Y entonces en esta región es donde voy a trabajar al diodito para que haga lo siguiente. Cuando la señal viene entrando y es pequeñita, amplifica más, y entonces esto lo amplifica y para la señal. Cuando va subiendo el voltaje de polarización,
ya lo va amplificando menos, y cuando llegue ya hasta el voltaje pico, ya lo que quiero es que no amplifique tanto, entonces le hace este piquito así, lo redondea. Por lo tanto, este potenciómetro lo que hace es para ajustar el piquito, que no quede pico, que quede redondito. Por otro lado, en el otro retroalimentación, dice aquí, bueno, de este lado también tengo unos dioditos. Acuérdense que la curva del diodo, la ecuación matemática del diodo son es una exponencial. ¿Se acuerdan que ID es igual a 1 menos E a la menos a la QT en MKT, donde Q es la carga del electrón, BD es el voltaje del diodo y KT es la constante de Boltzmann y T la temperatura en grados absolutos. Entonces, esa es la curvita del diodo, la parte matemática sería esa ecuación. Entonces aquí estoy tratando de igualar para las partes positivas y negativas que tengo aquí a la salida y centrar las pendientes. ¿Qué es esto? Que estas pendientes se parezcan a una sinusoide pura. ¿Cómo se hace el ajuste de esto? Se hace un generador de onda sinusoidal puro. Esto yo conozco 3 métodos para hacerlo, ya sea por Coltz-Hartley o por desviación de fase. Uno es con RC, circuitos 3RC y se retroalimenta, el otro es por una bobina y el otro es por un transformadorcito. Entonces se hace una frecuencia de oscilación para sinusoidal pura y después se compara esta señal, que debe tener la misma frecuencia, ¿verdad? Y se hace que se iguale o se parezca mucho. Entonces se ajusta el voltaje pico, se ajusta con las pendientes y se ajusta con el cruce por cero, que sea el cruce igualito. Se mueven un poquito para acá y para acá, que el cruce sea igualito. Y entonces ya se parece mucho y tiene una distorsión armónica pequeña. Si yo lo meto a bien ajustado, tengo como el 95% de que casi se parece al puro. O si lo pongo en un osciloscopio y saco la transformada rápida de Fourier, si se acuerdan lo que salen son unos vectorcitos. Si fuera puro, nada más sale la frecuencia fundamental. Y si no es puro, empiezan a salir los múltiplos, los vectorcitos múltiplos. Y entonces, pues ahí podemos ver cuántos vectorcitos salen por aquí. Si es puro, nada más sale uno. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No hay preguntas? Hasta el momento no, profe. Este circuito está en el libro, en esta página, pero en realidad no viene como diseñar. A ver dónde está. Pero está en este libro, en el lado 105 del mismo libro de amplificadores operacionales. Igual aquí utilizan otro operacional para que funcione bien una onda sinusoidal. Acuérdense que con triangular necesito hasta menos de la frecuencia, con una sinusoidal esto que está un poquito más arriba del polo. ¿Cómo sé la frecuencia? Pues con el tiempo de subida, ¿verdad? Y los diodos que funcionen a la frecuencia de la señal. No puedo poner rectificadores de línea, ¿verdad? Los rectificadores de línea son para rectificar señales de 60, o el doble, o quizás hasta 500 Hz, pero ya más de 500 ya no rectifican y hasta dejan pasar un pico inverso. Entonces, estos diodos deben ser diodos de conmutación. No son un UN4004 y esos no, ¿verdad? Esos no servirían. Tienen que ser unos diodos de rectificación. Y de preferencia que estén en un integrado completito. Hay unos integrados que traen puros diodos y todos son igualitos. Porque si la curva es un poquito distinta a la otra, pues ya no va a salir muy bien. ¿Preguntas hasta ahí? Pues hagan la tarea. La tarea es nada más hacer el generador de onda triangular y cuadrada, no hacer
el convertidor, aunque debe funcionar, pero la tarea no es hacer este convertidor. ¿Está clara la tarea? ¿Preguntas? ¿Dudas? Ya voy a dejar de compartir para verlos. Bueno, entonces, estoy pasando la lista. Por cierto, estas listas después voy a ver cómo los ayudo. Pero creo que hoy no necesita mucha ayuda este grupo. Y hay grupos en que sí hay que subirles porque luego van bajo en la calificación. Pero ustedes en general están bien. Entonces, pero a lo mejor en otro examen les va medio mal y ya les tomo en cuenta las asistencias. Bueno, preguntas, dudas, ¿no? Pues entonces ahora sí, no sé quién quiera presentar su proyectito del Arduino. Para mí es mejor verlo aquí, yo los apunto, aunque nada más me manden el archivo de su programita, no el de Arduino, sino nada más la copia en Word. Y ya lo veo, los apunto, porque si me mandan el video, pues sí lo veo, pero tengo que bajarlo y abrirlo, bajarlos y abrirlos. Entonces, Yo, aquí profe. a ver, ¿quién ya tiene listo su Edgar? Yo, José Luis. A ver, José Luis, ¿dónde está? Pero todavía no te veo. Voy a activar mi cámara. Sí, pues a ver, mientras veo a Edgar. Edgar, ¿ya está listo? ¿Ya está listo con tu circuito? No, no voy a presentar circuito, profe. Bueno, a ver, al que ya veo es a Rodríguez García. Sí, no sé si se ve bien. Sí, Es que mi celular no me deja verme a mí mismo. a ver si te veo. A Bueno, ver, aquí está el Arduino. Yo no sí, tenía ningún botón, entonces agarré un potenciómetro que lo estoy usando como si fuera el botón. bueno, Entonces, cuando llega al máximo, se prende el LED. Y cuando lo bajo, ya se apaga. Es como si fuera un botón. pues no igual, pero bueno, está bien. Era más fácil poner un alambrito. Es que, por ejemplo, ahí con eso, podrías con qué voltaje de la entrada, o sea, del potenciómetro, lo toma como alto y como bajo. Estaría interesante ver eso. A ver, déjame. Sí, básicamente fue de que si fue una función if. Si el potenciómetro está al máximo, se prende el LED. Sí, está bien, ya lo apunté, José Luis. Muy bien. ¿Quién más va a presentarlo? Yo, profesor. Yo, profesor. A ver, pues pongan su cámara y los voy viendo. Los que no alcancemos hoy, pues lo vemos el jueves, no hay problema. A ver, ya estoy viéndote a ti, Dorantes. ¿Ya se ve? Sí, Ok, ahí, bueno, lo programé nada más para que cuando lo presiono, prenda por 3 segundos y después se apague. Ay, espera, no lo he prendido. Ahí está. está muy bien. Y pues, A ya. ver, Dorantes. Muy bien, David. A ver, ¿quién más? Yo, profe. Yo, profe. A ver, Fernández. O a ver, González. O a ver, alguien que lo vea. Estoy viendo ya el de Aquí está. Fragoso, Fernández Fragoso. Sí, aquí está. Y lo hice con un push button. Lo presiono y se queda prendido. Y ya cuando lo vuelvo a presionar se apaga. Eso está bien. Fernández Fragoso. Sí, profe. LED Arduino. Muy bien, está muy bien, Fernández. Gracias, ¿Y profe. quién más? Yo, profe. A ver, Alcántara. Permítame, déjeme prender la computadora. Bueno, mira, profe, aquí está el circuito y cuando lo presionamos, prende. Aquí está el botón. Aquí. Y cuando aquí tiene... no, ahí está. Y ya cuando lo presionas, ya se apaga. Y aquí está el Arduino. ¿Lo tienes como como con memoria? Como con memoria. Si o nada más cuando lo tocas se prende y cuando lo sueltas se apaga.
Ah, no. Sí, con memoria. Un momento, es que ahí O está, sea, mira. Sin lo presionar. tocas y se queda prendido, lo tocas y se apaga. Ajá, Ah, está muy exactamente. bien. Está Sé muy bien, que González. básicamente envía un 1 cuando lo prendo, cuando yo lo pongo el 0, el Arduino. Está bien, está muy bien. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? Ya te apunté. Gracias, profe. Al contrario. Igual yo, profe. A ver, Yo lo hice con Méndez. Amplitude. A Y ver, bueno, yo lo hice con un deep switch y cuando lo lleno, enciende y cuando lo bajo se apaga. muy bien, ya te lo apunté. Ok. Está bien, Juan Carlos. Gracias. ¿Alguien más lo tiene ya para verlo? Yo, profesor. A ver, pues vamos a verlo. ¿De quién lo vamos a ver? ¿De Rubén? Ah, de Alan. Ahí se ve. A ver, se te ve medio lejos, pero bueno, al fin que veo que prende el LED. A ver. Cuando puso el push button se prende. Ah, está bien. Ya está, ¿verdad? ¿Lo quito o les digo que no? Sí, lo veo. Déjame apuntarte. Es Rodríguez, ¿qué? Pérez, ¿verdad? Muy bien, Rafael. A ver, ¿alguien más? Yo, profe. A ver, Rubén. No sé si se ve cuando lo presiono y si lo vuelvo a presionar se apaga de nuevo. En ese caso, hay unas instrucciones para quitarlo de los rebotes. Creo que algunos no lo pusieron, ¿verdad? Para eliminar los rebotes, porque si no puede ser que cuando lo prendan, a lo mejor mete 2 o 3 transitorios el interruptor y lo prende y lo apaga. Entonces hay que ponerle ahí el detector de rebotes. Pero está bien, deja apuntarte, Rubén. A ver, Palomino Flores. Muy bien, Rubén, gracias. ¿Alguien más? Yo, profesor. A ver, David. Ay, no sé si se ve. Si alguien más lo va a presentar, pues vayan ya preparándose. ¿Sí se ve? Pues es que veo como que brilla ahí un LED, pero siempre brilla. ¿Cómo está? Ah, sí, pero Ah, ya vi el rojo. Ajá. Muy bien, Pascual. Ok, gracias. A ver, déjame, Pascual Treviño. ¿Alguien más lo va a presentar? Sí, voy a presentar No, el mío. A ver, Enrique. Ahí. ¿Se ve cierto? Aquí se aprieta. Ah, está bien, Enrique. A ver, Gallardo Rodríguez Enrique. Muy bien, Enrique. ¿Alguien más va a presentarlo? Sí, profe, yo. A ver, de Jesús. Sí, Para ver. ¿No se ve? a que ustedes saquen el video. ¿Sí se ve el video, profe? Ah, está muy bien, ya lo vi. Sí, igual. Prendí y apagué el botoncito. Sí, está bien, gracias, Jesús. ¿Alguien más lo va a presentar? Ya no. No hay problema, entonces el jueves seguimos revisando, ¿no? Ya tenganlos listos para que veamos rápido varios. Pues si no hay algo ahí intermedio, entonces nos veríamos o nos conectamos el jueves, ¿no? Profesor, Pues muchas gracias. ¿el archivo que le vamos a mandar lleva algún nombre en particular? A ver, ¿qué pasó, Rafael? Ahora sí que el Word que le vamos a mandar, el programa, ¿lleva algún nombre en particular? Híjole, no te escucho, está muy quietito.
¿Me escuchó? Dice el compañero que si el archivo que le vamos a enviar, ¿qué nombre va a tener o algo así? Ah, pónganle Arduino LED. Gracias. Arduino LED. Los que ya me lo enviaron, ya no me lo vuelven a enviar, pues ya lo tengo. Arduino LED. Disculpe, profesor, ¿qué debe de llevar el archivo? Nada más el programita. Véndanmelo en Word y copian el programita y lo pegan. No me van a mandar el archivo del Arduino. O sea, el programita, no nada más las líneas del programa, ¿no? Ok, gracias, profe. No me manden el video porque pues ya lo vi. Ya se los apunté. ¿Sí está claro? No me manden el video. Salvo que alguien tenga muchos problemas. Si que es que ya hice mi video, ya lo mandé. Pues, los que ya me lo mandaron, pues ya se los tomo en cuenta. Ya nadie me lo va a presentar ahorita, ¿verdad? Entonces nos vemos el jueves. Pues muchas gracias. Nos vemos, que estén muy bien. Hasta luego, profesor. Gracias. Gracias, profe, que tenga buena noche. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego, profe. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches.